Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Kevin y en este video presentaremos un proyecto de flotación y estabilidad a través de la realización de una barcaza. No siendo más, empecemos. Bueno, no podemos hablar de flotación sin definir el principio de Arquímedes. Arquímedes, físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego, descubrió el principio que lleva su nombre, el cual comúnmente es expresado como todo sólido de volumen V sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desalojado, lo que matemáticamente y en términos generales se puede definir como empuje es igual a volumen por densidad por gravedad. Es decir, cualquier cuerpo que se encuentra total o parcialmente sumergido en un fluido está sometido a dos fuerzas principales que actúan en sentidos opuestos, las cuales son el peso y el empuje. Este último actúa en sentido opuesto a la gravedad y es resultante de las fuerzas de presión que ejerce el fluido sobre el cuerpo. Si el cuerpo es considerado de densidad constante, el peso entonces equivale al volumen de éste multiplicado por su peso específico, y a su vez, si se considera el fluido como incompresible, el empuje corresponde al peso específico del líquido multiplicado por el volumen del líquido desplazado, el cual es llamado volumen de carena. En cuanto a los puntos de aplicación de estas fuerzas, el peso actúa sobre el centro de gravedad del cuerpo. Por su lado, el empuje actúa en el centro de gravedad del volumen de carena, también llamado centro de carena. Respecto a estabilidad inicial, un cuerpo sumergido de equilibrio estable tiene a su centro de gravedad y de carena ubicados en el mismo eje vertical, el cual es la línea de influencia de estas fuerzas, donde el K es la quilla de una embarcación. En el caso de que no existan fuerzas externas al empuje y al peso, los brazos de aplicación de los momentos generados en torno a este eje vertical son iguales, y como las fuerzas actúan en direcciones opuestas, hay equilibrio de momentos. Para hacer un análisis de la estabilidad de un cuerpo, primero es necesario definir el metacentro, que corresponde al lugar geométrico de la intersección entre el eje del barco con la línea de acción del empuje, que pues es en la que está el centro de carena, el cual se trasladó con respecto a como lo teníamos inicialmente. Ahora analicemos dos casos, cuando el centro de gravedad se encuentra bajo el metacentro y cuando está por encima. A la distancia entre el centro de gravedad y el metacentro se le denomina altura metacéntrica y aparece en estos esquemas como Gm. Bueno, para el primer caso la altura metacéntrica es positiva. Entonces, el momento que ejerce el empuje es mayor al originado por el peso, ganando así las fuerzas restituyentes sobre las volcantes. El resultado, por tanto, es un equilibrio estable siempre y cuando Gm sea superior a cero. Cabe mencionar que esta condición de equilibrio se favorecerá para aquellos cuerpos que concentren su masa en la parte inferior de sí mismos, pues esto hace que sea más probable encontrar el metacentro por encima del centro de gravedad. Vamos con el segundo caso. La altura metacéntrica es negativa. Entonces, el momento volcante asociado al peso supera a los momentos restituyentes, teniendo así un equilibrio inestable siempre y cuando Gm sea inferior a cero. Por último, retomando la situación de equilibrio inicial, se puede demostrar que la distancia entre el centro de carena y el metacentro es igual a I sobre Bc, donde I es el momento de inercia del plano de flotación en torno al eje de rotación, y Bc equivale al volumen de carena cuando el cuerpo se encuentra en equilibrio. Entonces, combinando esto con la definición de estabilidad basada en la altura metacéntrica, se concluye que la distancia entre el centro de gravedad y el centro de carena debe ser menor o igual a I sobre Bc para tener equilibrio estable. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Mora y les hablaré acerca de las especificaciones de la barcaza y resultados experimentales. Para empezar, la barcaza tiene una altura de 7.7 centímetros, tiene un ancho de 10 centímetros y tiene una longitud total de 16 centímetros. El palillo que se observa se usó para medir el metacentro de manera experimental. En este video podemos apreciar el proceso de carga de la barcaza. La barcaza tenía una masa de 234.8 gramos, es decir, sin aplicarle la carga. Esto representa un peso de 2.3 newtons. El material que se introdujo en ella fue arroz, cuya masa era de 453.5 gramos.
Cabe destacar que este material fue llenado hasta lo máximo que permitía la barcaza. Esta masa de este arroz representa un peso total de 4.448 newtons, es decir, una libra. La masa total, es decir, de la barcaza más el arroz, es de 688.3 gramos, lo cual nos representa un peso total de 6.748 newton. Como podemos observar en este video, la profundidad a la cual llegó el calado de la barcaza fue de 4.3 centímetros. Como observaremos en el siguiente video, se calculará el metacentro. El procedimiento a realizar fue el siguiente. Doblamos la barcaza hasta cierto nivel que consideramos máximo. Esto debido a que si la barcaza se doblaba un poco más, se volvía inestable y se mojaba la parte superior. Luego nos dimos cuenta de cuál era la figura que se formaba con respecto a la superficie del agua. Entonces se formaba un triángulo, por lo que intuitivamente el centroide de esa figura era aproximadamente por aquí. De aquí, de este punto, de una manera vertical hacia arriba, calculamos el metacentro con la intersección de dos palillos que usamos. En el video se observará cómo comparamos que sea vertical debido a que usamos una regla que tiene forma de triángulo rectángulo. Nos aseguramos que la línea de la regla, la base de la regla, es paralela al nivel del agua. En la siguiente tabla observaremos los datos obtenidos de manera experimental. Para la distancia KG, nos basamos en que el centro de gravedad debía estar ubicado en la mitad de la altura, es decir, que despreciamos los bordes que estaban en la superficie. Debido a que la altura es de 7.7 centímetros, la mitad es de 3.85. Es decir, que si medimos desde K, que es la mitad de la base, hasta G, que es lo que acabamos de decir, nos da una distancia de 3.85 centímetros. Para la distancia desde K hasta B, nos basamos en que B debía estar en la mitad del calado. Debido a que el calado nos dio 4.3 centímetros, la mitad de eso es 2.15 centímetros, que sería la distancia desde K, es decir, desde el quil, desde la base de la barcaza, hasta el centro de flotación. Para la distancia KM, recordemos el video anterior donde explicamos cómo hallamos el metacentro. Esa intersección fue marcada con esta línea, con esa pequeña línea que vemos aquí. La distancia desde K hasta esa línea es de 4.7 centímetros. Para la distancia desde el centro de gravedad hasta el metacentro, es decir, GM, restamos la distancia KM menos la distancia KG, lo cual nos da 0.85 centímetros. Proyecto, rotación y estabilidad. Cálculos teóricos. Peso leve de la embarcación. LS. Para el cálculo del peso leve de la embarcación procedimos a pesar la barcaza sin ninguna carga adicional y nos dio un valor de 238.8 gramos, que equivalen a 0,2348 kilogramos. Para calcular el peso, procedimos a calcular la masa por la gravedad y esto nos da un valor de 2,303 newton. Peso total de la carga, DW. Para calcular el peso total de la carga, pesamos la masa de carga adicional que le íbamos a agregar a la barcaza, la cual nos dio una libra, que equivale a 0,4535 kilogramos. Para calcular el peso, multiplicamos la masa por la gravedad y nos da 4,449 newton. Peso total de la embarcación, LS más DW. Para calcular el peso total de la embarcación, sumamos
el peso de la barcaza y el peso de la carga. Y esto nos da un valor de 6,752 newton. Calado de la condición de carga D. Para calcular el calado, hicimos sumatoria de fuerzas sobre la barcaza y nos dio que la fuerza de flotación menos el peso es igual a 0. El peso sería el peso de la barcaza. Entonces nos queda que la fuerza de flotación es igual al peso, despejando la fuerza de flotación. El peso lo conocemos, que es el peso total de la barcaza, y es 6,752, y la fuerza de flotación sabemos que es densidad por gravedad por volumen sumergido. Pero como sabemos, el volumen sumergido es D, porque sería la altura sumergida por el largo por el ancho. Entonces reemplazamos estos valores en la fórmula y nos queda que la densidad del fluido por la gravedad por la altura sumergida por el largo por el ancho es igual a 6,752 newton. Pero como necesitamos saber la altura sumergida, despejamos D de la ecuación anterior. Luego reemplazamos los datos y nos queda que D es 0,043 metros, que equivale a 4,301 centímetros, lo que quiere decir que la embarcación se sumergió 4,301 centímetros. Centro de carena KB. El centro de carena o centro de flotación se encuentra sobre el eje vertical de la embarcación y está hundida a una distancia de 2,1505 centímetros, medida desde el fondo o desde acá, y corresponde a la mitad del calado. Entonces KB es 2,1505, ya que es la mitad del calado. Se le conoce también como centro de flotación. Centro de gravedad. A pesar de que se hizo todo lo posible por distribuir uniformemente la carga, que en nuestro caso fue arroz, en la barcaza es posible que no haya quedado perfectamente distribuida, y esto puede afectar la posición asumida del centro de gravedad. Teniendo en cuenta lo anterior y teniendo en cuenta también las estructuras en la parte superior de la barcaza, concluimos que el centro de gravedad puede estar en una posición ligeramente diferente a la supuesta, la cual fue 3,95 centímetros medidos desde el fondo o desde acá. Distancia al metacentro. Para calcular la distancia del metacentro o km, tuvimos que calcular mb, que es la distancia al metacentro a partir del centro de flotación. Y se calcula dividiendo el momento de inercia entre el volumen sumergido. En este caso sería el momento de inercia del lado más pequeño, ya que este producirá un menor valor. Entonces despejamos los datos del volumen, reemplazamos en los datos de volumen sumergido, que sería el calado por el ancho por el largo, y esto nos da 0,006881 metros cúbicos, y reemplazamos en la inercia, la fórmula de inercia, que sería 0,16 metros por 0,1 metros al cubo, todo esto entre 2, y esto nos da 1,33 por 10 a la menos 5 metros a la 4. Dividimos la inercia entre el volumen sumergido y nos da 0,0194 metros, que equivale a 1,94 centímetros. Entonces, ¿cómo calculamos el metacentro? Sumando el centro de flotación más el BM, y esto nos da 4,0905 centímetros. Por lo que podemos decir que la barcaza es estable debido a que el metacentro está por encima del centro de gravedad, ya que el metacentro está a 4,0905 centímetros desde acá y la gravedad está a 3,95 centímetros desde acá. Acá tenemos los valores registrados en la tabla, que son el centro de gravedad, el centro de carena, la distancia al metacentro y la altura metacéntrica, que se calcula restando km menos kb. Hola, mi nombre es José Marrugo y les estaré hablando a continuación sobre el análisis y las conclusiones de esta práctica. Con los datos teóricos y experimentales suministrados por mis compañeros anteriormente, procederemos a calcular el porcentaje de error que se encuentra entre estos. Para calcular el porcentaje de error utilizaremos la siguiente fórmula.
donde el valor aproximado, en este caso el experimental, se le restará el valor exacto, que en este caso es conocido como el valor teórico. Luego, se divide entre el valor teórico y el resultado de esta operación será multiplicado por 100. A continuación, la tabla con los respectivos cálculos. Como podemos observar, muchos de los valores arrojados en esta práctica concordaron y tuvieron un porcentaje de error bastante bajos con respecto a los valores teóricos. La altura metracéntrica tuvo un porcentaje de error bastante alto. Esto se dio ya que la barcaza tenía una mayor estabilidad inicial frente a un vuelco, y esto lo que ocasiona son periodos de balanceo más cortos. En general, podemos concluir que, gracias a la buena ejecución de la práctica, los datos experimentales y los datos teóricos tuvieron una similitud muy alta. También que la simetría del cuerpo nos hizo mucho más fácil hacer todos esos cálculos, ya que la barcaza tenía una figura rectangular y muchas veces cuando las embarcaciones tienen formas irregulares, generalmente crean mucha complejidad al momento de calcular todo lo realizado en este proyecto. Y por último, se cumplieron todos los objetivos específicos. Se aplicó a la perfección los conceptos de flotación y estabilidad suministrados, enseñados y muy bien explicados por parte de nuestro profesor. Gracias.